Eh, ya hace algunos años que la toma de muestra, ya sea para, o empezó esto, la toma de muestra para pago al productor la hace el camionero, y la empezó a hacer el camionero. Con eso se inició. Yo digo, creo que el desafío fue mucho más amplio y tiene que tener una mirada más amplia, porque en lechería, digamos, tener una muestra no solo la vamos a usar en la industria para el pago del productor. Se lo Yo, vamos, perdón, se lo vamos a cambiar. Así. avísame que no me apriete con el cable, me A ver pego si- un tortazo. Yo digo que cuando uno saca una muestra, no importa a dónde se destine esa muestra, lo que interesa es la información que nos va a dar esa muestra y empezar a entender que lo que buscamos atrás de eso son datos útiles. ¿Mm? Así cuando empezamos tenemos que ver el tema de la composición. Hay un montón de nuevos desafíos y de cosas que se van produciendo en la lechería que con la misma muestra que vamos a pagar podemos sacar conclusiones. Y yo arranco con esto, felicitando a los transportistas, digamos, a los que sacan las muestras, porque uno desde el laboratorio puede ver que en los últimos años la evolución de la calidad de las muestras ha ido mejorando considerablemente. Tenemos muy pocas muestras que tenemos que desechar por un mal muestreo, ¿sí? Eso es sumamente importante porque creo que se entendió la importancia de este trabajo. Recién hablaban de lo que tenía que hacer el transportista y todo eso. Bueno, esto fue un desafío. Yo me acuerdo hace muchos años cuando empezó que discutían la industria y discutían los productores de quién tenía que sacar la muestra, que había que poner gente, que esto, que aquello. Y gracias a Dios se confió en el camionero, se le dio la responsabilidad y la cumplió con creces. Por supuesto que siempre hay algunas desviaciones, pero la evolución fue fascinante, es decir, de tener un montón de muestras que teníamos que rechazar y que perdíamos el tiempo y bueno, etcétera, 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 a hoy decir que la cantidad de muestras que se rechazan por valores que no son consistentes son muy bajas y que a su vez, cuando uno tiene la posibilidad de analizar, nosotros desde el laboratorio a veces no podemos seguir la secuencia de eso, pero cuando podemos investigar, muchas veces no está asociado al mal trabajo de la extracción de la muestra, sino que a veces está asociado a otras cosas, por ejemplo, un reemplazo, un camionero que no tiene la formación o la experiencia y cometió un error, una instalación que a veces hizo una modificación y no se tuvo en cuenta esto, no está adecuado para que el transportista haga bien su trabajo. Digamos, hay un montón de otros factores que están influyendo y que no es por negligencia del transportista la incidencia en esa muestra. Entonces, eso es lo primero que quiero decir. Pone, Gustavo. ¿Sí? Lo segundo es que, más allá de la variabilidad que tiene la composición de la leche, todos sabemos que esos son los componentes y ya sabemos cuál de esos componentes es el más crítico. Ya sabemos cuál de esos componentes es el más crítico. Entendiendo esto, la composición de la leche, entendiendo cuál es la criticidad de acuerdo a su composición y cuáles son los análisis que se le van a hacer a la muestra, bueno, evidentemente con la formación y la información, el transportista yo creo que está altamente preparado para realizar una buena tarea. ¿Sí? Pasa.
Yo me acuerdo hace muchos años, digo me acuerdo porque tengo unos cuantos años, si bien no los aparento, pero los tengo. Me acuerdo cuando hablábamos de esto, ¿sí? Que lo que queríamos buscar y minimizar el error. Y me acuerdo las grandes discusiones que había sobre todo esto. Es decir, buscar llegar al último estado que tenemos allá de precisión y exactitud, ¿sí? Y más allá de todas las discusiones y todo lo que pasó, creo que hubo un punto en el cual nos pusimos de acuerdo en ese momento, y fue que para poder llegar a ese punto el camino era informar y formar. Y eso fue el trabajo que se hizo. Mucha información y mucha formación. Hoy también tengo que decir que la información se sigue dando y a veces la formación nos vamos quedando, porque se puede evolucionar y se podría haber crecido mucho más de lo que crecimos. ¿Está claro? Estoy hablando siempre de un contexto general, no de particularidades. Pasa, Gustavo. ¿Cuáles son los problemas que tenemos todos los días? ¿Hay algún transportista acá? Y si yo les pregunto a ustedes cuáles son los problemas que tienen todos los días, más allá no me van a hablar de precio, flete, nada, porque yo eso no entiendo nada. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Cuáles son los problemas a los cuales se enfrentan? Un montón de problemas se pueden enfrentar, porque aparte estamos trabajando con leche. Es decir, yo siempre le digo a mis alumnos que deciden estudiar la parte de la lechería, se han metido en la mejor de las industrias, porque no hay 2 días iguales con la leche. El que tiene que envasar tomate al natural es aburridísimo, siempre lo mismo, muy pocos problemas. Con la lechería no nos pasa eso, no nos aburrimos nunca. Pero fíjese, usted dijo un montón de problemas, y yo le pregunto, de todos esos problemas, ¿cuáles son los que usted puede gobernar? ¿Cuáles son los que usted puede solucionar? Si el equipo está roto y llega a estar roto, ¿usted qué puede hacer algo? No puede hacer nada. Si el equipo funciona mal, no puede hacer nada. Solamente cumplir con su tarea, que ¿cuál es? Avisar. La palabra correcta sería denunciar, pero para nosotros los latinos es una mala palabra. Entonces, es decir, tenemos que avisar, tenemos que informar. Esa también es parte del transportista, porque ¿quién es el que está todos los días en relación con el productor? El transportista. ¿Qué mejor sabe del tambo que el transportista que va todos los días? Y es el que nos tiene que nutrir. Sea la industria, yo en realidad no estoy ni de la industria ni de la producción, estoy en el laboratorio, pero cuando uno quiere saber cosas o encuentra problemas y quiere saber más, rápidamente vamos y hablamos con algún transportista y le preguntamos a ver qué es lo que pasa, porque en realidad son la radiografía de lo que está pasando en el lugar, sumamente importante. Entonces, todos estos errores de problemas que podemos tener, ¿cuáles podemos solucionar? Los que tenemos acá. Solo los podemos dedicar a corregir los que podemos gobernar. No vamos a buscar otros. Entonces, personal capacitado, ¿podemos trabajar en eso? Claro que podemos trabajar. Es la base. Sí, yo insisto, se pueden hacer un montón de cosas, pero si uno no informa o no forma, va a ver que no va a conseguir resultados, por lo menos en lo inmediato. Entonces, la formación es sumamente importante. Cuando arrancamos con esto, muchas veces le preguntábamos a algunos transportistas, ¿vos sabés para qué sacar la muestra? No, no tengo idea, a mí me dan este vasito, yo pongo esto y lo llevo. Eso es lo que decían.
Entonces, la pregunta es, si esa persona no está informada, ya ahí no es formación, no está informada, ¿qué capacidad de poder entender cuáles son los errores que pueden cometer y hacer que todo el esfuerzo que pusimos atrás de una muestra se desperdicie? Altísimo, altísimo, y ni qué hablar si después tampoco la formamos. Entonces, la capacitación es fundamental, entender lo que hacemos para saber que con nuestros actos podemos hacer que todo el esfuerzo de traer una muestra sea compensado para tener datos útiles o que realmente tengamos que tirar la muestra y no sirvió de nada todo lo que hicimos. Equipamiento y materiales calibrados, otro tema que también todavía está en discusión, si me dan el material, si no me lo dan, si me lo controlan, no me lo controlan, y a veces me lo dan y me lo dan controlado y tampoco hubo una información y una formación de cómo manipular, entonces no sirve de nada. Instalaciones adecuadas y un procedimiento estandarizado de extracción de muestra. ¿Esto para qué hacemos un procedimiento estandarizado de preparación de extracción de muestras? ¿Y para qué sirve? Para que no me importa a mí el lugar, el tambo, la persona, todos van a proceder de la misma manera, ¿sí? Y cuando no procedemos de la misma manera, lo que tenemos que cambiar es el procedimiento, ¿sí? Nada se cambia si no está acordado. ¿Por qué? Porque si no, en el corto plazo, cualquiera hace lo que le interesa. ¿Está? Entonces, son tonteras, yo creo que todo esto lo sabemos, porque lo aplicamos en la vida diaria a todo esto, pero después nos cuesta llevarlo adelante. Con esto tenemos resultados exactos y precisos. Podemos tener muestras que son confiables, ¿Y por qué digo datos útiles? Porque estos datos no solo se usan para poder pagar la muestra, sino que son datos que podemos usar para otra cosa. Es decir, por supuesto que es interesante el tema de pagar la muestra y eso, pero el que está en el mundo de la lechería, le apasiona la lechería y le gusta, sabe que todos estos datos se pueden usar para hacer estadísticas. ¿Estadísticas para qué? Para que sigamos creciendo. ¿Por qué? Porque es un dato confiable. Es decir, la ha sacado a esta muestra una persona que está capacitada y lo que nosotros hacemos del laboratorio con los equipos controlados, etcétera, etcétera, podemos tener un resultado que nos puede permitir, ¿sí?, hacer estadísticas. Entonces, ¿para qué son las estadísticas? ¿Para qué me interesan las estadísticas? Para diagramar políticas. Que después las usemos o no las usemos, o en algún momento las usamos mucho y en otro no las usamos, bueno, ese es otro problema. Pero yo le puedo asegurar que lamentablemente no estamos usando estadísticas, pero en el país hay muchos datos que se podrían sacar muchas conclusiones y generar muchas políticas de crecimiento porque son datos realmente confiables, valederos. Yo no lo dije esto, pero si alguno me quiere parar y me quiere preguntar, me para y me pregunta todas las veces que sea necesario. No tengo problema, sí. No, ahí, vuelve a la foto anterior, por favor, Gustavo. Es muy importante quién es el tambo, porque el tipo está apoyado en el tanque, pero si está todo chofer con leche y hay mosca y hay un montón de... El ambiente no es bueno, el chofer por no esté capacitado y todo lo demás, eso daría en el segundo. Cuando es la mano, ¿no? Porque ahora también se está mucho con la varilla. Digo, porque me pasa con mucho, el tanque es grande, el tanque está todo sucio y también está con la muestra del grifo de abajo, que no es lo que se me pierde. La pregunta es otra. Si vos llegás al tambo y ves esas condiciones, ¿vos qué harías? Ni deberías sacar la muestra, porque atenta contra tu trabajo. Es decir, porque si esa muestra da mal, ¿a quién le van a echar la culpa? En primera instancia al chofer. Y la pregunta es,
¿Tuvo incidencia el chofer sobre eso? Y en esas condiciones el chofer es chofer y es un muestreador, no es mago. ¿Está claro? Entonces, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo a informar cómo están las condiciones de muestreo. No hay que tener miedo a eso. O muchas veces ha pasado, digamos, decir, de tambos que a veces viene bien el muestreo, a veces da mal, digamos, y cuando vos vas al tambo, el pobre muestreador tiene que muestrear donde tiene la tapa del tanque a medio metro del techo y tiene que... Imposible que esa persona, digamos, suerte tuvo de sacar alguna vez una buena muestra. O sea, no lo acompañan las instalaciones, pero no es un problema de ni nada de lo que dije antes, digamos, es decir, las condiciones se las dimos. Bueno, hay que trabajar en ese tambo para que modifiquen el lugar, no sé, bueno. La empresa en eso tiene que estar enterada y tiene que hacer o tomar alguna otra determinación. Una consulta, el procedimiento de la prueba de alcohol, en algunos casos por ahí uno dice no lo considera. ¿Puede ser en el procedimiento? Digo, ¿ustedes lo están tomando? Se debe tomar. ¿Previo a la extracción de muestras? ¿Sí? ¿Sí? Es una de las evaluaciones que tiene el camionero para tomar la decisión de si va a cargar o no va a cargar la leche. O en definitiva, digamos, esto también depende de la política de cada industria. Algunas, el camionero le coaguló, dice listo, no cargo, en otra tiene que llamar a alguien. Bueno, el procedimiento está adaptado para cada industria. Pero sí se debería hacer, digamos, porque yo te digo al revés. ¿Qué pasa? En algún momento tuve con la gente del INTI que estaban armando un procedimiento para la extracción de muestras, inclusive hasta nos pidieron filmar en algunos ambos remitentes nuestros, y en el procedimiento no incluían la prueba del alcohol. Así que no les dimos acceso a que hagan la grabación, ¿no? Pero digo, si no me equivoco, por ahí en la presentación del año pasado no lo había visto. Pero capaz que sea el procedimiento para tomar la muestra. Para tomar la muestra, sí. Por eso no incluía. Claro, pero para nosotros como industria nos parece que es fundamental, o sea que es un paso que debería hacerse siempre antes de comenzar la carga. Sí. Se tiene que hacer. Lo que quiero decir es que nos parece que debe tener un lugar en cualquier presentación importante, ¿no? Como primer paso. Yo te voy a decir en lo personal, digamos, sí, la prueba de alcohol se tiene que hacer. Es un indicador de cuál es el estado de la leche, ¿sí? ¿Qué mide la prueba de alcohol? Mide estabilidad de proteína. Yo te pregunto, o al revés sería la pregunta, si yo no le hago la prueba de alcohol como camionero, la cargo, llego a la planchada, y a mí van en la planchada, me controlan y la prueba de alcohol en la planchada me da negativo, ¿qué hacen con esa leche? La tira. ¿A quién se la cobran? Da positivo, perdón, da positivo. Sí, corta. ¿Qué hacemos? Se desecha. ¿A quién le cobran esa leche? No, pero bueno, la sanción al chofer va. Por eso. Entonces, digamos, ¿por qué yo como chofer me voy a arriesgar a no hacerla si después me van a sancionar a mí, digamos? Esto es así de sencillo. ¿Sí? Después de que cada industria, si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, es un problema de la política de la industria. Yo te digo, hay que hacerla sí o sí. En la práctica no es así. En la práctica no es así. Llega la leche ácida a cosas y te la cambian al productor. Te avisan, che, mirá, está acá, no la vamos a bajar porque si no se van a cobrar la multa. No es así. Pero hay algunos que dicen también, porque por ejemplo, si el productor no fue el día anterior, se demoró, se paró, Si el camionero hace la prueba del alcohol en el campo, no la carga. Como no la hizo, después te la tira, que le pasó a él y a mí, se lo tenía que haber dedicado al camionero. No era así. Se falla el camionero que no hace la prueba del alcohol en el tiempo. Más no hace falta, Cheru, con oler la leche es suficiente.
No, no, pero hay una metodología y es la prueba de alcohol. Digamos. Se ha dado circunstancias, como comentaba él, de que, por ejemplo, en el primer ordeñe, con el termo vacío, se comenzó el ordeñe, el cambero no se percató que hubo un corte de electricidad, esa leche estuvo caliente durante bastante tiempo, obviamente ordeñada en condiciones higiénicas no del todo buenas. Entonces esa leche empezó a madurar, y a lo mejor el enfriamiento empezó 5 o 6 horas después. En el segundo ordeñe, sí, a lo mejor se restableció la electricidad, las fallas que había, la leche se enfrió, hubo una maduración. El chofer, cuando le fue a recolectar esa leche, hizo la prueba de alcohol y dio negativa. Pero ¿qué pasó? A lo mejor un recorrido largo, extenso, el primer tambo y del tambo, la fábrica, supongamos 6 horas, ese tiempo hizo que llegara al límite y a la planta llegó ácido. Entonces ahí está lo que dice eso, que yo le hice la prueba, sí la hice, pero la historia de cómo se ordenó esa leche, ahí está el punto. Sí. Si es al límite, si con 20 grados 2, no ha pasado. Yo insisto, digamos, es decir, habría que trabajar bastante y habría que ser, pero científicamente se puede demostrar todo. Si yo tengo la leche, a mí me la analizaron, los parámetros yo lo cumplí, cuando cargué en el camión salió de mi tranquera, el problema no es más mío, digamos, es así sencillo. Eso es lo que yo pienso, ¿sí? A ver, esto va mucho más allá, digamos, ¿por qué? Porque no es lo mismo estar a 20 kilómetros de la fábrica que estar a 400 kilómetros de la fábrica. Bueno, es otra discusión más amplia lo que está, pero la verdad que es un contrato comercial y a mí me dicen que yo para entregarte la leche la tengo que tener a tal temperatura, estos son los parámetros, yo los cumplí, sí, ¿vos la cargaste? Sí, listo, se terminó la discusión. Para mí, guarda, para mí. Que después pasan todas estas cosas, claro que pasan, ¿eh? Deberían ser eventualidades y como eventualidades se tienen que tratar como eventualidades, ¿eh? Porque si lo que vos me decís, por ejemplo, con el tambo te pasa, digamos, en el mes te pasa 5 veces, ya no es una eventualidad, hay otro problema, digamos así. Ahora, si te pasó una vez en el año, es una eventualidad y las eventualidades están previstas y se tratan como eventualidades, ¿sí? Por supuesto, cada empresa tiene su política, eso, ¿no? Está claro. O sea, por ahí nosotros tenemos rentabilidad, a lo mejor no tenemos 52 camiones todos los días. Entre 50 y 52 camiones. Y pasa, como pasa, qué sé yo, se le rompe los agitadores, los hechos de los agitadores y me encontré grasa de los agitadores en la leche, que no la ve porque queda en el centro del agitador ahí, la carga y la leche distinta de grasa. Todo ustedes mismos, o sea, que pasan, como este es un caso que pasa. Hay bacterias que van a la temperatura, que van a madurar la leche, no ha pasado, no pasa uno al año o cada 2 años, pasa. Sí, sí. Y yo cuando hablo de datos útiles, hablo de esto, porque en realidad hoy, digamos, sí, cuando hablamos de bacterias, todos hablamos de UFC, RT, ¿sí? Y la verdad que la evolución que ha tenido desde el punto de vista bacteriano la leche, es decir, hoy hay un montón de bacterias que cuando hacemos UFC no las contamos, pero sí nos traen problemas industriales, ¿está claro? ¿Por qué? Y bueno, porque ha cambiado la alimentación, hay un montón de otros problemas. Sí. Por eso uno tiene que hacer un seguimiento y tiene que estar... Mirá, te digo, hace unos 4 o 5 años a esta parte, ¿sí? Uno tenía grabado en la cabeza de cuando estudiaba y que venía analizando, era muy sencillito, era la relación grasa-proteína más grasa. Hoy no es así. Entonces por ahí a veces te alerta, ¿sí? Te empiezan a aparecer y empezás a ver relaciones cambiadas, mucha más proteína que grasa. Y entonces vos, ¿qué haces? Te volvés loco, porque lo primero que haces es, che, a ver, el equipo está bien, controlaste, tenés todo esto, sí, está todo bien. Empezás a investigar y bueno, hay un montón de otras cosas de la alimentación, de la genética que te han cambiado, no es que el camionero sacó mal la muestra, ni mucho menos. Entonces,
Los sistemas estos son dinámicos. Por eso a mí me duele, en esto cuando se inició este trabajo hubo una gran discusión, hubo un gran trabajo atrás de esto, de mucha gente, de muchas horas para poner en marcha esto, y después entró en el letargo, ¿sí? Y no estamos cambiando nada, no estamos evolucionando, y los sistemas son dinámicos, hay evoluciones, hay que cambiar, es decir, no se puede seguir muestreando de la misma manera, a veces, digamos, las frecuencias tampoco son estancas, hay momentos que habría que cambiar la frecuencia, porque pasan cosas, hay sequías, hay cambio, digamos, económico, cambian las dietas, hay un montón de factores que hacen que uno debería estar en cambios, y a veces no reaccionamos, cuando reaccionamos ya es tarde porque ya tenemos los problemas y después siempre estamos trabajando cuando se nos plantea el problema en vez de prevenirlo. ¿Está? Pero arranco. La prueba de alcohol habría que hacerla, sí o sí, digamos así. ¿Está? Sí, suele pasar eso. Suele pasar. Porque también, digamos, acá hay una mala interpretación. La gente cree que la prueba de alcohol es símbolo de acidez. Y no es así. La prueba de alcohol mide estabilidad de proteína. Ejemplo más claro, digamos, tenés un problema de mastitis alto en el tambo y te va a cortar la prueba de alcohol y no va a tener nada de acidez, digamos. ¿Sí? Entender esto. ¿Qué mido con la prueba de alcohol? Estabilidad de proteína. ¿Sí? Y entender esto cuando soy transportista. La prueba de alcohol tiene dos resultados posibles. Positivo o negativo. Ni me cortó finito, ni me cortó grueso, ni me cortó nada, digamos así. Cortó, no importa el tamaño del coágulo. Cortó. ¿Está? Que eso a veces es lo que suele pasar, digamos decir. Y yo la traje porque en el tambo me cortó finito, casi no se veía. Y claro, 4 horas, pleno verano, llego a la fábrica y tengo un coágulo. Y bueno, es decir, eso también hay que entenderlo, digamos. Sí. Yo tengo prueba de cocción, sí, corta. Prueba de ebullición. Ha habido casos que me ha pasado que en el tambo cortó el alcohol y llegamos a planta y la leche estaba bien. No te cortó, ¿sí? Suele pasar eso también. Y aparentemente era por el tema de alimentación. De alimentación y de estabilidad. Muchas veces se da en algunos tambos y donde hay un cambio de alimentación, muchas vaquillonas, si apenas termina el tambo le corta, lo dejan al equipo andando 1 o 2 horas y se estabiliza y no corta más, también pasan esas cosas, digamos. Pero digamos, más allá de todo eso, que vuelvo a repetir, son eventualidades, más allá de todo eso, la consigna es clara, digamos, es decir, el procedimiento dice que cuando uno llega, ya, anda pasando, Gustavo, tiene que tomar temperatura, tiene que medir volumen, tiene que hacer prueba de alcohol. Sí. Gustavo, y estamos pidiendo antibióticos antes de cargar la leche. Bueno, eso todavía no está convalidado, digamos, habría que trabajar. Sí. Así que va a haber otro laburito más. El complejo de esos documentos. Sí, hay que trabajar en eso, no es fácil, pero tampoco es imposible. No es fácil, pero tampoco es imposible. No, el problema es encontrar choferes capacitados, con ganas de trabajar. Bueno, pero con el que el tema es serio, que sería muy bueno. Bueno, puede ser productor, y es responsable. Sí, se puede llegar a eso. No entiendo más cuál es la solución. El cambio de antibióticos, estamos usando antibióticos que no me parecen en sus, han dicho. No, el tema de antibióticos es un tema bastante arduo, hay que hacer muchas cosas. Primero, digamos, es como todo, digamos, si quisiéramos hacer un cambio interesante en esto, tendríamos que ir a las bases y a las raíces, digamos, es decir,
tendríamos que reglamentar el uso de antibióticos a través de receta como para cualquier ser humano. Digamos, cada tambo debería tener su médico veterinario, que es el que tiene que hacerse responsable, hacer sus recetas para que se compren los antibióticos y hacer la prescripción de cómo es el uso del antibiótico y hasta qué momento esa vaca tiene que descartarse o esa leche tiene que descartarse, digamos. Creo que hay que arrancar de ahí. De nada sirve poner al camionero en una situación de litigio si no tengo lo otro solucionado. Es decir, tenemos que trabajar siempre, es mi humilde opinión, desde el inicio, es decir, vamos a ver, digamos, porque si no, digamos, le estamos sumando un trabajo que nos va a generar más problemas que beneficios. Y yo creo que acá hay que optimizar lo que se hace, ¿sí? Y trabajar para que esto, si es un problema, no lo tengamos. De la otra manera no vamos a solucionar nada, digamos. ¿Sí? No tener o tener establecimientos sin médico veterinario o que la compra la haga cualquiera, es decir, a ver, hoy estamos sufriendo consecuencias de eso. Es decir, si ustedes miran, no sé, Gabriel, decime los que están en las industrias, miran los niveles de célula, año a año, cómo vienen aumentando. Yo no soy veterinario, pero digamos, andando, yo creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con el mal uso de algunos antibióticos y la resistencia hoy. Y bueno, lo que antes gastábamos para tratar una vaca que era un pomito y nos lleva mucha más cantidad, mucho más tiempo. Hay un montón de otras cosas que, bueno, entonces... Si yo tuviera que hacer eso, que tuviera que reglamentar, lo primero que reglamento que el establecimiento tuviera un médico veterinario que es el que se haga responsable, como son los médicos, digamos así. Usted me dice, ¿fácil? No, no es fácil porque si usted quiere también va a comprar antibióticos y se lo venden sin receta, pero bueno, creo que es el camino, digamos, es decir, uno debería hacer ese camino para no tener problemas. Es decir, me parece a mí. ¿Está? Ahí está más o menos lo que es el procedimiento para la extracción de la muestra. Tema de utensilios, la preparación, medir el volumen y registrar. Este es un tema también complicado, porque muchas veces medir el volumen, es decir, uno a veces va a un tambo y, bueno, al mediodía se puede ver, hay luz natural, pero a veces el camionero llega a las 3 de la mañana, 4, y no hay luz. ¿Cómo hace medir el volumen? Sí. Sí, bueno, si no tiene linterna, hoy andan todos con los celulares, pero digamos, no es cómodo, no es seguro. El tema de la agitación, que lo vamos a ver. ¿Cuánto tiempo consideras? Ahí lo vamos a ver. Sí. Bueno, ahí están los elementos. Volverme, ahí está. Todo esto, es decir, ¿qué podemos decir de eso? Bueno, a otro mundo. ¿Qué es lo que nos pasa? Y acá está a veces lo que uno no entiende de esto y encuentra a veces, es decir, reglas graduadas. Encuentra que le faltan un pedazo, digamos así. Bueno, cuestiones que, no sé, ya a esta altura me parece hasta infantil, digamos. Es decir, el pobre camionero a veces tiene que hacerse cargo de un volumen, digo de cuestiones que me ha tocado ir a hacer litigio, y uno va al tambo y tiene el tanque que le han modificado los niveles, por ejemplo. Y bueno, ¿cómo se date cuenta si encima llega a las 3, no ve nada? ¿Qué sabes si te lo movieron, no te lo movieron? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, no le voy a hablar a ustedes de eso. Lo importante acá es saber
que cualquiera de estas cosas que no estén en condiciones pueden afectar al resultado que vamos a emitir. ¿Está? Vuelvo a repetir, pregúntenme que somos poquitos, total, podemos... Pasa, Gustavo. Perdón. Pasa. Pasa. Seguí. Ahí está, lo de los minutos que decía vos. Lo ideal, vamos de lo ideal a no. Lo ideal es poder tener un equipo con agitación mecánica, sincronizado, regulado, para que cuando llegue el camionero, digamos decir, no tenga ningún tipo de problema de alteración. Eso sería lo ideal. ¿Qué pasa cuando yo llego y está el temporizador roto? Tengo que agitar. Bueno, ahí está más o menos lo que debería agitar para poder traer una muestra. Yo considero, que es algo que no se hace normalmente, que cuando uno tiene un tambo, si yo llego a mi tambo y mi tambo tiene temporizador y está roto, el camionero sí o sí tiene que informar todas las cuestiones que encuentra en ese momento que están desviadas. Sí o sí lo tiene que informar. ¿Por qué? Este dato es interesante, porque ante el desvío de una muestra, bueno, yo sé que estuvo el temporizador roto y a veces esos 5 minutos que yo tomé acá o 10 minutos de acuerdo al volumen, también va a depender del diseño del tanque y al otro día automáticamente lo puedo llamar y le digo, che, mirá, ¿cuánto agitaste? ¿5 minutos? No, para este necesitamos más tiempo. Volvemos a remuestrear y vemos que la muestra estuvo en condiciones. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por eso digo que los sistemas no son estancos, son dinámicos. ¿Sí? No, que el chofer llega el tambo. Si se está moviendo, ya ahí, entonces, pero el camión hace la muestra todo. Si está parado el agitador, toma la muestra. Mide el volumen. Mide el volumen, porque aprovecha el tiempo. Pone a agitar y ya prepara. Le saca muestra, conecta la manguera, va haciendo todo lo que trabajo para no perder tiempo. También va mirando el tiempo. Sí, perfecto. Pero el tema es que a veces llega y está apagado, pero que ande el temporizador, digamos, es decir, hay que corroborar que ande el temporizador. El tanque es abierto, uno ve la agitación, hay problemas en los tanques, están muy grandes, que son ciclos verticales, que no saben si está el agitador prendido o no mucho, porque van, prenden el cosito y lo critican, por ejemplo, el enfriador, el motor del agitador, que por eso el indicador si está prendido o no, y hay que nosotros capacitamos en eso también. Si está prendido o no, o cuando sacás la tapa, si no estuvo el temporizador andando, te das cuenta enseguida, digamos así. Hoy hay tambos, digamos, equipo grande que no tienen tapa, prácticamente no puede ver. Claro, no puede ver. Pero si está recirculando también un indicador. Normalmente recirculan con una placa. Una plaquita, sí. Eso ayuda. Sí, pero hay que tomarse el tiempo. Acá también, digamos, decir, uno dice agitar. ¿Qué es lo que pasa si está el agitador roto? Porque a veces llegáis y no anda, no solo que no anda el temporizador, sino que no anda el agitador. Bueno, para lo cual el camionero tiene que tener un agitador. ¿Sí? Y acá hay que hacer un trabajo previo, o las industrias normalmente hacen un trabajo previo, conocen cada uno de sus tambos y saben en cuál hay posibilidades de agitar y mezclar para poder sacar una muestra y en cuáles no. Es decir, estando el agitador roto, a veces es mejor decir, cargá y no saqués la muestra, porque la verdad no va a ser representativo de eso. Imagínate un tanque vertical de 15.000 litros y vos tenés que agitar arriba así con un agitador chiquitito así. Es imposible, estando los agitadores andando, que saques una muestra que sea representativa. ¿Está? Y entonces a veces hay problemas. Te digo, ¿qué nos pasa a nosotros? A veces nos llega una muestra, es decir, una cuestión de seguridad que tenemos en el laboratorio. Te llega una muestra y te da un valor de células alto. Es decir,
En el caso nuestro en el laboratorio no sabemos a qué tambo pertenece, vienen con unos códigos y los códigos que nos mandan a veces van cambiando, o sea, no, pero te viene una muestra y te dice para células somáticas, ¿sí? Y te da 800.000. Nosotros por seguridad, ¿qué es lo que hacemos? Automáticamente le hacemos grasa. ¿Por qué? Claro, porque si tuvo un mal, digamos, no pudo agitar bien, me sacó una muestra, tiene un alto contenido de grasa, me da 800.000 y me dice que tiene 4,5% de grasa, y le informamos el valor de célula con grasa al lado porque no es un valor real, digamos, es decir, es una muestra con problemas, dudosa, ¿sí? Es decir, yo no sé de quién es, pero bueno, por ahí me dice, no, es así, es un tambo de Jersey, qué sé yo, tiene esa... Bueno, un problema, el que interpreta el resultado es el que sabe, pero yo tengo que darle herramientas para que interprete, ¿sí? O a veces al revés, te viene un tambo con 80.000, ¿sí? De células, 100.000, le hace la grasa y tiene el 1% de grasa. ¿Se entiende? Entonces, uno puede tomar, de hecho que nos tomamos nosotros ciertas cosas en el laboratorio para acompañar y que no se pierda la muestra, digamos, es decir, porque más allá que ahí vos me podés decir, bueno, pero la hice y no me sirvió. No, está bien, no te sirvió por ahí para pagar, pero sí te sirvió para saber que tenés un problema, que esa muestra se sacó mal, que hay un problema en el tambo y que rápidamente hay que tomar una acción. Al otro día voy a ver qué pasó, por qué sacó la muestra abajo, por qué sacó la muestra alta, y vamos a decir, para eso también sirve la muestra. Por eso digo, datos útiles. Cada vez que tenemos una muestra, nosotros más allá que el destino sea pagar, no pagar, sea lo que sea, son datos útiles que estamos manejando ahí. Esa es la visión que uno debería tener de esto. Ahí más o menos es como debería funcionar. Pasa, Gustavo. Dale. Bueno, es decir, eso es para ver la evolución. De acá hasta allá es todo lo que tenemos hoy en el mercado. Si bien tambitos con tarro quedan muy poquititos, hay algunos todavía, a llegar a lo que son los muestreadores automáticos. Que cuando uno lo ve así dice, bueno, también parecería que los muestreadores automáticos no solucionan todos los problemas. No. Son una gran solución, vienen a hacer un aporte importante, pero, es decir, poner un muestreador automático y no capacitar en el uso es un problema. ¿Alguna de las plantas tiene muestreador automático? ¿Y? No, bien. Sí, en realidad hay muchas menores posibilidades de desvíos. Pero si vas a cargar un equipo de frío así con un removedor que no está funcionando, el desvío va a ser mucho menor el desvío que lo que está. La incidencia es menor, pero el problema sigue estando, no lo hemos solucionado. Por eso digo, porque a veces ponemos el camión y creemos que es la panacea y lo único que es anda, enchufar la manguera y cargar. Y no es así, digamos, es decir, hay que seguir observando, hay que seguir viendo. No, bueno, hay que tener todo un equipo de mantenimiento también atrás. Y empiezan, exactamente, y empiezan otros problemas, digamos, es decir, solucionamos algunos, pero empiezan otros. Es decir, el medidor de la regla por ahí no me la van a cortar más, pero después tengo que asegurar que la bombita del caudalímetro funcione correctamente cuando la tengo arriba del camión, pues si no me voy de un lado y del otro. Empiezan esos problemas, o el tema de la secuencia de la limpieza, o bueno, hay otra serie de problemas, como todos, siempre caemos en la misma, digamos, es decir, formación e información. Es decir, fíjense en que antes, digamos, en esto necesitábamos por ahí tener una persona por ahí con otro tipo de preparación a lo que hoy necesitamos tener para aquello. Sobre todo, es decir, si hay una persona que le cuesta amigarse con la tecnología
y ahí tiene que manejar un sistema de carga de datos, de computadora, eso, y bueno, es un problema, ¿eh? Es un problema. ¿Por qué? Porque es un desafío. Hay que prepararlo de otra manera, ¿eh? No hay que descartarlo, hay que prepararlo de otra manera, ¿eh? Sí, sí. Bueno, las condiciones. Que vos antes dijiste algo que creo que es interesante. Fíjense, es decir, que a veces no se le presta atención. Es decir, yo productor, tengo mi mirada, yo industrial tengo mi otra mirada. Y en el medio está el camionero, que va a ir a sacarme una muestra a mí, en la cual después por esos resultados me van a pagar. La pregunta es esta, ¿no? Me van a evaluar calidad higiénica y se baja del camión una persona, digamos, mal presentada, por decirlo de alguna manera. ¿Qué nivel de seguridad da? Yo le pregunto a usted, van a comprar carne a la carnicería, sale el carnicero, sangre de acá hasta acá, todo presentado así, ¿se va a animar a llevar un pedazo de carne de ahí? Y lo va a dudar, digamos, es decir, entonces, esto de lo que él dijo antes, digamos, es decir, de la presentación, del acondicionamiento, ¿es importante? Claro que es importante, sí. Muchas veces cuando uno ve esto, ve, digamos, es decir, vuelvo a decir, no mucho, y yo felicité al inicio, algunos camioneros que todavía no entendieron esto, y sacan la muestra, tienen arriba del camión ahí y la muestra la tiran, así, a la conservadora, ¡pam! Yo si soy el productor y estoy mirando ese trabajo, y espero por respeto que salga el camión hasta la tranquera, lo llamo y le digo, si me va a pasar un resultado de esa muestra, devolveme la leche. No porque dude del resultado, pero es decir, ¿qué seguridad me da eso a mí? Por eso que, digamos, esto es importante, digamos, de cómo nos vamos a preparar, porque estamos sacando una muestra en la cual le queremos medir la calidad bacteriana, digamos, esa muestra es la representación de cómo yo trabajo higiénicamente dentro de mi tambo. Y va una persona que no está en condiciones de asepsia, en una muestra que no me la cuida, que me la tira ahí, en una leche que yo ya sé cómo puede ser la evolución, porque si me la tiró adentro del coso, no sé si ahí adentro hay hielo, hay refrigerante, si está flotando, o si, cómo va a llegar a destino esa muestra. Entonces, digamos, no estoy confiando en eso. ¿Se entiende lo que digo? Por eso es importante, digamos, decir, todas las condiciones que tenemos que tener a la hora de acondicionarnos nosotros y las cosas que tenemos que acondicionar para muestrear. Es decir, agarro la manguera, me ha pasado así, ponen la manguera, viene en el camioncito colgado, tierra, la agarro con las manos, la conecto, todo, después agarro el vasito, con esa misma manito, agarro el vasito, y en alguno meto la mano con el vasito todo adentro. Cosas que pasan, mucho menos que antes, mucho menos que antes. Y estas cosas suelen pasar cuando uno empieza a buscar, a veces, en esto que hay reemplazos, camioneros, con esto de la pandemia, en esto se había dado, digamos así, que había uno que había que poner otro que no sabía, que lo trajimos, que lo mandamos y que tenía que hacer esto y que no lo formamos, porque nosotros a veces también tenemos un mal concepto de la formación. Que yo venga acá y le diga a él, mirá, para muestrear vos tenés que hacer esto, no, ya está formado. No, lo único que hice, le tiré 200 datos que no tuvo capacidad de procesarlo, pues se los tiré todos juntos, no los pudo analizar, los subí al camión y los mandé a muestrear. No lo formé, le tiré datos como para que más o menos se oriente y de acuerdo a la experiencia, bueno, va a tratar de salir el agua. Así de sencillo. ¿Se entiende esto? Entonces, esas cosas son las que
hacen que a veces, digamos, tengamos resultados que no sean, digamos, del todo confiables o cuestionables. O cuestionables. Seguí, Gustavo. Frasquitos, selección de frasquitos, cierre de los frasquitos, y entender, digamos, el tema de el frasco que seleccionamos y a cuáles le podemos poner o no le podemos poner conservantes, y la selección. ¿Qué es lo que suele pasar acá muchas veces? Es decir, no elegimos el frasco correcto. Entonces, recibimos una conservadora, que esto sí debería hacer por ahí la gente que está en recibo, cuando recibe las conservadoras, hacer una evaluación y ver si realmente acepta o no acepta las muestras que están ahí adentro. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando recibimos la conservadora la temperatura no es un problema, la medimos con el termómetro láser y vemos que están bien, pero hay leche derramada adentro y los frasquitos están cerrados. ¿De dónde es esa leche? Y puede ser, lo cerré mal, se abrió mi camino o lo que sea, pero ahí hay leche y los frascos están cerrados. La pregunta es, ¿qué hago con eso? De algún frasco salió esa leche. Vamos a decir. Bueno, es decir, estas son las cosas que uno tiene que ver para ir solucionando. Es decir, bueno, lo vamos a tomar, tomamos condicional, vemos, lo agendamos para saber que si hay valores de alguno que está excedido, bueno, podamos tomar alguna acción. Lo que nos pasa a nosotros, pero esto es un problema yo creo que cultural, digamos, a veces nunca medimos nada, después nos agarra la locura y queremos medir todo. Y la pregunta es, medimos tanto, ¿quién evalúa todo esto y saca conclusiones? Nadie. Solo nos enojamos y saltamos cuando hay algún problema que nos afecta en algo. Si no, no hacemos nada. Y cuando queremos buscar datos para ver, bueno, vamos a hacer el análisis, nos faltan, ¿por qué? Porque o no anotamos la mitad de los datos que teníamos que anotar, o nos mentimos a nosotros mismos. Ponemos que está todo ok y no está todo ok. Sí. Bueno, pasa. Seguí. Bueno, esto, volvé. Esto es interesante, volvé, otra más. Esto es interesante, lo de los frasquitos. Voy a decir. Acá también es un problema, y esto también tiene una incidencia importante en los análisis. Los frascos no son para llenarlos hasta arriba. Todos los frascos siempre tienen que tener una capa de unos 2 centímetros, centímetro y medio de aire. ¿Para qué? Para que cuando uno va a analizar y lo caliente, le permite agitar. Cuando uno llena hasta arriba un frasco y lo mantiene en frío, le pasa lo mismo que pasa dentro del tanque, digamos así. Y uno lo calienta y abre la tapa y ahí ve que se lleva parte de la grasa. ¿Y cómo hago meter eso ahí? Si ya lo abrí, ya lo saqué. Y no hay manera. Entonces, siempre hay que dejar una capa para que a nivel de laboratorio uno pueda homogenizar esos componentes y pueda incluir todo dentro del análisis. Digo esto porque me ha tocado ir a muchos lugares donde le dicen que hay que llenarlo hasta arriba, hay que llenarlo hasta arriba. No es así, digamos así. Después no lo puedo manejar desde el punto de vista del análisis. No puedo homogenizar esa muestra desde el punto de vista del análisis. Y la incidencia es alta. Sí. En el anterior, el muestreo manual, en todos los casos vi que se toma con un cucharón. ¿Cómo ves la otra alternativa de como muestra manual en el cual se encastra el frasco directamente y lo que va dentro del equipo es el frasco? Bien. Trabajado con Sí. La pregunta es,
se puede hacer, hay que tomar algunos recaudos. En muchas empresas había una varillita donde vos ponías el vasito y trataban de meter el vasito adentro. Eso es así, apenas pones el vasito, la leche que entra es la leche que está arriba. ¿Sí? Vos lo que deberías tener es meter un vasito con tapa y abrirla a la mitad del contenido, porque si no, es decir, sacás siempre la parte de arriba de la muestra. Entonces yo te puedo objetar. Bueno, En realidad, si lo es aislar muy finito. si lo metes vertical, sí, pero si lo metes oblicuo como meter el cucharón, no cumpliría eso. No sé, no, sería lo mismo que un Y ahí, cucharón, digamos. no, porque el cucharón lo que vos tenés que hacer es meterlo 2 o 3 veces y ir tumbando y sacar, digamos. Bueno, si lo hacen o no es otra historia, pero así deberías hacerlo, digamos. En este caso, cuando pongo en el frasquito, eso no lo podés hacer, cuando lo metiste y lo sacaste, se te vuelve el frasquito, Te digamos. queda trabado, No te queda trabado. Pero bueno, es decir, si vos lo hiciste y a vos te dio resultado y comprobaste que de esa manera tus resultados tienen repetibilidad, no habría ningún tipo de problema. ¿Se entiende? Sí. La codificación, esto también es un problema para los laboratorios, para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llega la muestra, ¿sí? Y nos llega con el número borrado o nos llega con nada de identificación. Entonces, digamos, el problema es ¿qué hago con eso? Nosotros damos el resultado y lo informamos y le ponemos que no tiene código. Pero la verdad que desperdiciamos toda la tarea que hizo la persona que fue a maestrear porque no lo podemos identificar. Seguimos. No, acá. Esto cuando se hizo, voy a hacer una aclaración, se planteó todas las maneras de medir la temperatura. Y esto es válido. Y no se ha cambiado. Y si usted lo hace así, nadie le va a decir nada. Pero yo voy a aportar algo. Decir. Eso para mí no se debería usar más. Pensando en que en las plantas estamos trabajando con sistemas de inocuidad y estamos permanentemente buscando y evaluando peligros para reducir riesgos, con esto no podría trabajar más. Primero porque que están las fotos de mercurio, no lo debería utilizar. Segundo porque tengo vidrio y no es un elemento de seguridad. Esto es muy pasado, digamos así. Se descabezan y van a parar adentro de la leche. Esto acá. Entonces, yo no lo aconsejo a eso. Creo que hay otras medidas de medir y siempre pensando en esto, digamos, es decir, en tener claro la identificación de peligro y disminuir los riesgos. Dale nomás. Dale. Ya lo hablamos antes eso, es decir, es muy común. Sí. El tema de las temperaturas es un tema también bastante sensible, porque acá, digamos, hay a veces factores que no se tienen en cuenta, que usamos instrumentos de medición que tienen sensibilidades a veces mucho más amplias, y bueno, pueden que tomemos leches que no deberíamos cargar o viceversa, digamos, muy sensible y estamos descargando, rechazando o castigando leches que no deberíamos castigar. Bien, perdona. Miren ahí el tema ese de la agitación y la influencia, digamos. De esto hay un montón de datos y de trabajo, los australianos tienen un montón de datos de esto, de trabajo de hacer mal las agitaciones o los minutos, no tener medido y cómo cambia en este caso el tema de la fluctuación en células. Sí. Dale. No. Sí. Pará, volver eso. Bueno. Esos son los conservantes que se pueden usar.
también esto es importante. Y las cantidades, muchas veces, acá hago una aclaración, muchas veces cuando usamos ácida sódica o acidiol, como se conoce comercialmente, hay algunas leches que dicen, este debe tener demasiado acidiol porque se la ve más oscura que esta, está más azul que esta. Bueno, eso a veces no es tan así, digamos. Hay una manera de preparar acidiol, el color ese es el azul de metileno, y si no se sigue correctamente la preparación, muchas veces hay algunos que lo preparan y usan mucho más azul de metileno del que deberían usar. Entonces, para la misma dosis, la coloración es diferente. ¿Tá? La coloración es diferente. Acá lo importante es la acción de la ácida sódica, y la cantidad que yo debería tener para que sea un conservante bacteriostático. No saque ni aumente nada. Seguimos. Sí. Cuando la cantidad de azul de metileno es la diferencia por el azul de metileno, no hay problema. El tema es que cuando ese azul es más porque usan mucho más acidiol de que tenía que usar, sí, eso es un problema, digamos. Porque ahí pasa a ser bactericida. Claro, ahí ya cumple otro efecto, exactamente, hay que tener cuidado en eso. Siempre es bacteriostático, pero hay eliminación, digamos. Seguí. La última. Ya están todos que se quieren ir. Y eso es lo que queremos lograr, digamos, caracterizar la leche que compramos y que trabajamos. Eso es lo único que queremos lograr. Estar seguro que lo que me dan los resultados es lo que yo tengo, ¿sí? Ni más ni menos, digamos. Sí. Quería hacer una consulta con respecto a las conservadoras. ¿Conocés alguna conservadora fuera de lo que es la conservación con geles, la conservadora común, que haya dado resultado, digo, para que no se demuestre? Yo la que conozco son buenas conservadoras, no, o sea, este Tergopol de 2 pesos con 50, buenas conservadoras, con geles refrigerantes, no hay ningún tipo de problema. El tema de los geles es todo un tema de acuerdo al recorrido, a la reposición, al trabajo que tiene que haber en la planta para que los geles estén en condiciones. y bueno, por ahí se han probado algunas conservadoras por ahí eléctricas. Sí. ¿Ustedes no tuvieron experiencia en eso? Yo lo que sé de las eléctricas no han dado resultado. No, yo hasta ahora lo que escuché. Los recorridos largos lo que se puede hacer es poner los geles en el campo. Si el campo tiene algún heladero, lo que sea. La resultado nosotros lo hicimos. Son una cubeta, digamos, de acero inoxidable que adentro se le pone agua con licor. Licor. Eso se manda un freezer y realmente sirve como gravilla y se recibe todo el frío. Eso es ideal. Obviamente adentro de la conservadora. Sí. Te asegura una mayor conservación en el tiempo. Y el transporte de muestra, digamos, que queda ahí como trancada el barco, no se mueve, recibe toda la transferencia de frío y licor. La verdad es muy bueno. Nosotros desarrollamos una eléctrica que dio buen resultado, pero no le estamos encontrando la vuelta por ahí para bajar la muestra en la planta, de la planta al laboratorio. Por el tamaño del peso, o sea, mientras está en el camión, Está bien. conserva muy bien y cumple la función. Pero el tema es que después se termina bajando como una gradilla donde van las muestras al aire libre hasta el laboratorio. Y bueno, eso nos parece electrónico en una condición de por ahí un día de temperatura. De temperatura. Pero el tema de los geles es complicado. Deberíamos poder salir. Sí. Pero hoy es lo que anda, digamos. Las plantas que lo permiten, si no, se usa la botellita de medio litro de agua, que lo permiten, por no estar dudando. Con el tema de la ecología, muchos se han alineado a eso.
Y el otro tema es que el chofer ya le urge, que hay industrias que están conservadoras en la industria, los freezer, y uno se abastece, y hay otras industrias que no, porque dicen, arreglate, y después también entender que el chofer tenga que jugar en su freezer para poner Para poner eso, sí, 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 sí.